Bendiciones hermanos, ya estamos en el tercer capítulo de Apocalipsis. Vamos a continuar con la lectura, la enseñanza, el aprendizaje, porque uno también cuando enseña también sigue aprendiendo la palabra, sigue reafirmando lo que tal vez uno fue aprendiendo. Así que bueno, vamos a continuar con la palabra y analizando el capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, el ángel, recordamos que es más que nada, algunos dicen que es un ángel, literal, y hay otras interpretaciones que enseñan que son los pastores o líderes espirituales, que yo creo que la segunda es la más correcta. El que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios no significa que son 7 espíritus, sino es la perfección del espíritu de Dios. El número 7 significa perfección. Entonces, 7 es perfección. Los espíritus de Dios son la perfección del espíritu de Dios. No son 7, es uno solo. Y las 7 estrellas. Las 7 estrellas recordamos que son los líderes de las iglesias. Y dice la palabra, y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que Dios conoce todo. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra cuando dice que tienes nombre de que vives significa que son gente cristiana, pero son superficialmente cristianas, que no obedecen a Dios, que se hacen llamar cristianos como lo hay en mucha cantidad de iglesias, que hay mucha gente que son supuestamente cristianas, que aparentemente tienen vida, pero están muertos, porque no recibieron la salvación, porque no recibieron la gracia de Dios, porque no son obedientes a su palabra. Son gente que creen, que engañan a Dios porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque de vez en cuando escuchan canciones, alabanzas y le cantan a Dios y creen que de esa forma, como diciendo que por obras, serán salvados. Cuando la palabra en Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación es por gracia. Pero ¿cómo tenemos esa gracia? Cuando recibimos el don de la fe, el don del arrepentimiento de Dios, que Él le da a quien Él quiere. Cuando nosotros recibimos eso y empezamos a obedecer a Dios y a vivir en santidad para Él, porque para Él vivimos en santidad y la obediencia, es cuando recibimos la gracia. Pero no porque seamos santos ahora, sino porque Dios, por gracia, por misericordia, nos las regala. Pero son gente que cree que por ir a la iglesia, que por leer la Biblia, ya son santos. Cuando no es así, cuando si ellos no obedecen a Dios en su forma de vivir completamente al 100%, si ellos no hacen eso, no van a ser cristianos falsos. Van a ser cristianos que parecen tener vida en abundancia, pero no la tienen, están muertos. Entonces la palabra enseña que nosotros debemos ser obedientes a Dios y debemos obedecerle sus mandamientos. La palabra dice en Mateo 23, 27, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, por fuera hermosos, pero por dentro muertos. Así como Jesucristo le decía a los fariseos que eran hermosos por fuera, pero por dentro estaban muertos porque estaban llenos de maldad, estaban llenos de odio, estaban llenos de rencor, envidia, de chismes, de una mala lengua. Por fuera sí eran hermosos, por fuera ellos aparentaban ser buenos, aparentaban ser hijos de Dios. Y así como lo hay mucha gente hoy, que aparenta ser cristiano, que aparenta ser un hijo de Dios, pero por dentro están muertos. Y la palabra lo dice, parecen estar vivos, pero están muertos. Y continúa la palabra diciendo, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando la palabra dice sé vigilante, significa que tiene que despertar, tiene que estar atento espiritualmente. Así como la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes estaban
5 estaban vigilando con el aceite y las otras estaban dormidas, más allá de que cuentan que estaban despiertas, pero estaban dormidas espiritualmente. No habla de físicamente, sino espiritual. Entonces, cuando la palabra dice sé vigilante, es mantenerte despierto, atento, porque Dios puede venir en cualquier momento. Tenés que estar atento, no podés estar dormido. La palabra dice así como el ladrón viene por la noche y no avisa, así vendrá, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que sé vigilante, mantenete despierto espiritualmente, o sea, obedeciendo a Dios. Y afirma. La palabra cuando dice afirmar significa fortalecete. Cuando vos te despertes espiritualmente, fortalecete en lo que te ha despertado. Fortalecete en la paciencia, en la justicia de Dios, en el amor. En eso hay que fortalecerse. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando la palabra dice que están para morir, significa que todavía no han muerto, pero que si no se mantiene vigilando y no afirma, va a terminar muriendo. Entonces Dios le está advirtiendo que se despierte, que confirme su fe. ¿Para qué? Para que no muera del todo. Perdón, para que no muera, porque está por morir. Entonces, que se despierte, que afirme cuando se despierte espiritualmente, que afirme, así no muera. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, que tiene detalles que tiene que mejorar, tiene cosas que cambiar de su vida, porque hay cosas que donde no está obedeciendo. La palabra dice que hay que obedecerle a Dios en todo, no en un 50%, no por parte, no un 3/4, no, 100% hay que obedecerle a Dios. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, o sea, vuélvete a Dios, pues de lo que has recibido, acuérdate de la gracia de Dios, porque lo has recibido por gracia, Dios te lo dio gratis. Dios lo hizo pagar a Jesucristo lo que uno debería pagar, pero no puede porque no podemos pagar eso, que es inmensamente carísimo para nosotros. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Recordemos que guardar significa hacer, practicar. Si hemos oído la palabra de Dios, bueno, ahora hay que guardarla. Significa hay que ponerla por obra a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y arrepiéntete, deja de pecar, deja de vivir para ti mismo, deja de complacer la carne. Ahora, arrepiéntete de eso, deja de hacer eso, vuélvete atrás de tu pecado, de tus pecados, y vuelve a Dios. Confiesa a Dios y haz su buena voluntad. Eso significa arrepentimiento. Dice la palabra, pues, si no, advertencia, pues si no velas, si no estás atento, si no te mantienes vigilado, dice, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ves? Viene como sorpresa. Obviamente el ladrón no te avisa cuando te va a ir a hurtar en tu casa, cuando te va a ir a robar. Obviamente el ladrón no avisa. Y así, como el ladrón no avisa y viene sin aviso, así vendrá Cristo, sin aviso. Y si no nos mantenemos vigilando en arrepentimiento, guardando lo que hemos recibido, nos va a tomar por sorpresa. Y cuando venga, seremos sorprendidos, estaremos dormidos y no nos va a llevar con él. Dice la palabra, si no vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, porque no le avisa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea que no han pecado delante de Dios, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque Dios lo va a limpiar completamente del pecado. Por eso blanca. Blanca significa santidad. Porque son dignas, porque no han pecado delante de Dios. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, porque
Vencer significa perseverar en la santidad de Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Acá hay un punto importante y hay que tomar en cuenta. No borraré su nombre del libro de la vida significa que hay una posibilidad de que Dios borre nuestros nombres en el libro de la vida. Y si no somos hallados en el libro de la vida, si nuestro nombre no es hallado ahí, seremos condenados. Cuando la palabra dice no borraré su nombre del libro de la vida, significa que podemos perder la salvación. ¿Y de quién viene hablando? De gente que ha permanecido en el pecado. Y también habla de la gente que no ha manchado sus ropas, sus vestiduras, que ha permanecido en la obediencia. Por eso siempre recalco que la perseverancia ante todo, es lo importante. Sí, la perseverancia la da Dios, pero debemos usar la perseverancia, así como Dios nos da la fe y el arrepentimiento, y nosotros debemos usar la fe en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y toda nuestra vida. Y así como debemos usar el arrepentimiento para no vivir en pecado, porque Dios no nos obliga a usar la fe, no nos obliga a creer en su Hijo, no nos obliga a no pecar. ¿Qué dice la palabra? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o sea que si quiere él abrir, ya queda a elección de cada persona. Dice la palabra, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios nos da la libertad de elegirlo. Dios nos da la libertad de poder declararlo como Señor y Salvador. Pero depende de nosotros. Dios no obliga a nadie a que se salve por medio de la gracia, por medio de Jesucristo. Entonces hay que entender que la palabra nos enseña que la salvación sí se puede perder, aún siendo creyentes. Porque podemos ser creyentes, podemos saber toda la Biblia, pero si no perseveramos en la doctrina y en la sana doctrina de Cristo, si no perseveramos en la santidad, vamos a perder la salvación. Vamos a perder la gracia. Porque no significa que porque abunde la gracia va a sobreabundar el pecado. Entonces debemos, una vez haber recibido la gracia, dice la palabra que debemos tener temor y temblor por la gracia. Y hacer de cuenta que si desobedecemos a Dios, la vamos a perder, porque la podemos perder. No significa que porque usted caiga una vez, 2 veces, la palabra dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se va a levantar. Pero eso es caer, no dice tirarse, no dice pecar deliberadamente. La palabra enseña que el que cae será levantado. Bien, ahora, si usted peca deliberadamente, va a perder la salvación. Va a perder. Porque la palabra enseña que la carne es débil. Y que podemos caer y que vamos a caer. Porque la palabra dice que el justo cae 7 veces. Y que Dios nos levanta. Pero también nos levanta porque sabe que hemos caído y no nos hemos tirado voluntariamente al pecado. Porque estamos perseverando en no pecar, en serle de agrado a Dios ante los ojos de Dios. Entonces cuando la palabra dice no borraré, significa que podemos ser borrados del libro de la vida. Podemos, entonces hay que cuidar la salvación, porque la salvación sí se puede perder. Continúa diciendo la palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesará, dice, significa que Él se pondrá al frente de nosotros y Él dirá, yo di la vida por esta persona. Yo pagué su pecado, yo pagué su deuda. Entonces la palabra nos enseña que Él nos va a confesar y nos va a determinar digno
de salvación, digno de poder vivir juntamente con Dios en su reino, en su paraíso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave de David habla de un reino de Dios en la tierra. Continúa la palabra diciendo: el que abre y ninguno cierra, que bueno es Dios, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, que Dios lo conoce todo. He puesto delante de ti una puerta abierta, o sea, una oportunidad, la cual nadie puede cerrar, porque lo que acaba de decir Dios es: lo que Él abre, nadie cierra, y lo que cierra, nadie abre. Y dice: porque aunque tienes pocas fuerzas, es una debilidad humana, has guardado mi palabra, has sido obediente, y no has negado mi nombre, no lo has negado a Jesucristo. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás, que es un lugar de donde predomina el pecado, a los que se dicen ser judíos y no lo son, judíos de corazón, a los que se dicen ser judíos porque son del linaje de judíos, pero en su corazón no lo son, porque no aman a Dios y no aman a Cristo, niegan a Cristo. Entonces no son judíos verdaderos, legítimos, más allá de que su sangre sea judía, su linaje sea judío, pero en el corazón no lo son. Por eso dice la palabra que a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Un judío verdadero no debería mentir. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. La palabra enseña que Dios, cuando la palabra dice que se postren a tus pies, significa que Él es el que pelea por nosotros. Dice la palabra que Él es el que hace la justicia. Mía es la venganza, mía es la justicia, dice la palabra. Entonces, significa que Dios va a luchar por nosotros. Nosotros simplemente debemos obedecer a su palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Debemos luchar orando, debemos luchar amando, debemos luchar perdonando, y Dios es el que hará la justicia. Continúa la palabra diciendo: yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ve? Es porque Dios nos cuida. Por eso reconozcan que yo te he amado. O sea, que ellos se den cuenta que Dios está de nuestra parte, que Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos protege. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que has sufrido tribulaciones y han sido fieles a Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es el versículo 10. La palabra enseña aquí, en el versículo 10, que Dios lo va a sacar antes de la gran tribulación a la gente que ha guardado la paciencia de Dios, y Dios, por recompensa, lo sacará antes de la gran tribulación, antes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que será en sí, como lo conocen la mayoría, lo que sería el Apocalipsis en sí, aunque en realidad Apocalipsis significa revelación, no es algo malo, pero es como lo conoce la gente, como lo malo que va a pasar cuando sea el momento, que Dios nos va a sacar de ese momento malo, de esa prueba que va a venir sobre el mundo. Dice la palabra: para probar a los que moran sobre la tierra. Son a la gente que no cree en Jesucristo, son a la gente que cree en Jesucristo pero no es obediente, y todos ellos se van a quedar, y todos ellos no van a ir en el arrebatamiento, no van a ser sacados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y los que serán sacados son los que son fieles a Dios en todo, y no los que dicen ser creyentes pero también
aman el mundo. Aman a Dios y aman el mundo. No se puede amar al mundo, porque la palabra dice que el que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice en Santiago. Entonces, si amamos el mundo, Dios nos toma por enemigos, no por amigos, por enemigos. Abraham lo tomó por amigo porque Abraham hizo la voluntad de Dios. Tuvo fe e hizo la voluntad de Dios. Entonces no es solamente tener fe, es tener fe, tener arrepentimiento, tener buenas obras, tener los frutos del Espíritu, tener el Espíritu, tener la sabiduría para tomar los caminos justos, rectos y hacer la voluntad de Dios. No es una fe vacía, es una fe llena de cosas. Entonces, Dios, por haber hecho la voluntad de Dios, Dios nos va a sacar de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Continúa la palabra diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes significa que seguir perseverando en la sana doctrina, en la obediencia a Dios, para que ninguno tome tu corona. ¿Ves lo que le dije? Para que ninguno tome tu corona significa que podemos perder la salvación. Entonces debemos cuidar la salvación. La corona, es la recompensa que Dios nos va a dar por salir venciendo, por perseverar y vencer en la vida. Al que venciere, dice la palabra, al que venciere, el que persevera hasta el fin, como lo dice en Mateo 24, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cuando le dice yo lo haré columna en el templo de mi Dios, significa que va a ser algo que va a estar para siempre. Porque las columnas permanecen para siempre, las columnas son hechas para siempre. No es que literalmente lo va a hacer de forma de columna en el cielo, sino es que es una expresión simbólica que va a ser para siempre y que ahí recién nunca jamás vamos a perder la salvación. Pero mientras estemos en vida, sí. Y dice la palabra, y nunca más saldrá de allí. ¿Ves? Eso es lo que significa ser columna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Cuando la palabra significa el nombre de mi Dios, significa que es una marca de pertenencia, que nosotros le pertenecemos a Dios. Es como un sello, es como que Dios nos dice que nosotros somos de Él. Eso es el nombre de mi Dios. Y continúa la palabra diciendo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La palabra nueva ciudad de mi Dios es una identidad celestial. Es como que nosotros hemos nacido ahí, es como un DNI, por así decirlo, que nosotros pertenecemos ahí. Es como que la gente que vive en el mundo pasa a vivir en el cielo, y que su nueva casa es el cielo, es donde va a morar por siempre y para siempre. Eso significa, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Ese va a ser nuestra nueva tierra, la cual desciende del cielo de mi Dios, viene de Dios. Y mi nombre nuevo, mi nombre nuevo significa una nueva revelación de Jesucristo, que aún no se la sabe, se la sabrá después. El que tiene oído, oiga, que haga también la voluntad de Dios. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que Dios, por medio del Espíritu, les encomienda, les recomienda que tienen que hacer. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén. La palabra, cuando dice amén, es una verdad absoluta, es algo firme. El amén es Cristo, porque Él es la verdad absoluta. Él es el que Él es el principio y el fin. Dice la palabra: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, Jesucristo. El principio de la creación de Dios. La palabra en Juan 1:1 dice
que el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo era Jesucristo. Continúa la palabra diciendo, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesucristo dice, yo conozco tus obras, que Él conoce todo, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora bien, vamos detallando parte por parte, palabra por palabra. ¿Por qué Dios, Jesucristo dice, no eres frío ni caliente y eres tibio? Bueno, la palabra frío significa una persona que es alejada de Dios, el famoso ateo. A es sin, teo, Dios. Ateo, eso significa ateo, sin Dios. Entonces el ateo es una persona alejada de Dios. Pero Dios prefiere que seas frío, alejado de Dios, y no tibio. Dice la palabra que no eres ni caliente. Caliente es una persona que es fervorosa de Dios, que lo primero que hace en la mañana es buscar a Dios, y lo que hace durante el día es buscar a Dios, y lo que hace durante toda su vida es buscar de Dios. Tiene esa necesidad de estar con Dios, de buscarlo día, mañana y noche, de buscar a Él, dice la palabra. Entonces eso es una persona caliente. Pero dice la palabra, y eres tibio. Tibio es una persona que dice creer en Dios, pero también juega los juegos del mundo. También anda en pecado. También va a la iglesia, pero los sábados en la noche anda tomando alcohol, anda fornicando, adulterando, y juega para los dos bandos. Y la palabra dice, te vomitaré de mi boca. O sea que le damos asco a Dios si somos así, si somos tibios. Si decimos creer en Jesucristo, pero también estamos en el mundo, también andamos en pecado. Eso es lo peor que hay. Es mejor no creer en Dios totalmente, a decir que yo creo en Dios, pero también ando pecando. Entonces, cuando la palabra dice, te vomitaré de mi boca, es porque nosotros le damos, o sea, porque esas personas le dan asco a Dios. Y que si somos así, somos tibios, Dios nos va a vomitar. Y vomitar significa que no vamos a entrar en el cielo, que no vamos a estar con Cristo eternamente, que no vamos a ser columna del cielo, que no nos va a dar un nombre nuevo, que no nos va a dar una identidad nueva. Cuidado con ser tibio. Es algo que hay que tener en cuenta porque mucha gente lo es. Mucha gente lo es. Y cuando lleguen al juicio, se van a dar cuenta que no van a entrar en el cielo. No van a entrar en el paraíso. No va a vivir con Cristo. Cuidado con eso. Si decís creer en Jesucristo, bien. Pero hacer su voluntad. No es solamente decir yo creo y listo. No. Tu fe tiene que ser comprobada. Se comprueba con arrepentimiento. Se comprueba con obras. Porque la fe sin obra está muerta, dice la palabra en Santiago, capítulo 2. La palabra dice que el árbol que no dé buen fruto será cortado y desechado y lanzado al lago de fuego. Entonces hay que dar buen fruto. Hay que ser obediente a Dios. No es solamente decir yo creo y listo. No. No, porque seremos vomitados por Dios. Continúa diciendo la palabra, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando la palabra dice que yo soy rico y no tengo necesidad, está diciendo, soy un arrogante y que no necesito de Dios. Que yo me puedo cuidar solo, que yo me puedo salvar solo, tal vez eso piensan. Que son gente ingreída. Pero cuidado. Porque la palabra dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora bien, cuando la palabra dice miserable, significa que es una persona digna de lástima, que ni siquiera sabe lo que está diciendo, ni siquiera se da cuenta de dónde está viviendo, que está viviendo en la miseria,
la miseria del pecado. Cuando dice pobre, más allá de que esa persona es rica, pero es pobre en espíritu. Es un pobre que no tiene lo rico de Dios, lo eterno de Dios. Porque puede tener mucho dinero, pero cuando se muera se le va a acabar. Y no va a poder comprar con su dinero la entrada al reino de los cielos. Ciego, que no ve las cosas de Dios, que ve las cosas del mundo y cree que eso es suficiente. Y no se da cuenta que eso no es lo eterno es lo de Dios. Y desnudo. Desnudo significa que es por el pecado. Que andan desnudos, que no tienen ropa, que son una vergüenza, así como Adán y Eva cuando se dieron cuenta que pecaron, se cubrieron. No porque no deben andar desnudo literal, sino porque se dieron cuenta de su pecado, vieron su pecado y se taparon. Quisieron tapar, pero no se puede tapar lo que Dios todo lo ve. Por tanto, yo te aconsejo, Dios le advierte, le dice, que de mí compres oro refinado. Bueno, ¿qué significa la palabra comprar? La palabra comprar significa que tiene que buscar lo eterno, rendirse ante Dios. Oro refinado significa que tiene que tener una fe verdadera y probada. Eso significa que compre lo eterno, que busque lo eterno, ¿verdad? Que es buscar rendirse ante Dios. Y que cuando tenga la fe que Dios le va a dar, porque Dios no rechaza a nadie, que haga visible su fe, que compruebe que su fe es legítima, verdadera, que es probada. Por eso dice oro refinado, porque el oro se lo prueba. Y si es falso, bueno, dará que es falso. No va a pasar la prueba. Dice, para que sea rico. ¿Cómo que para que sea rico si supuestamente ya es rico? No, para que sea rico en lo de Dios. La palabra dice que hagamos tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra. Porque en la tierra donde la polilla y los ladrones hurtan, y en el cielo no hay polillas ni ladrones que hurten. Y que nadie le va a robar lo que Dios te regala. Entonces dice la palabra, para que seamos ricos en lo de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte. Que Dios nos va a dar una ropa nueva, blanca, porque Dios nos va a limpiar del pecado. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es lo que le decía por el pecado. Puede tener la mejor ropa, pero sigue desnudo. Sigue desnudo ante Dios. Porque Dios lo que ve es el pecado, no la ropa que traemos encima. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es una visión espiritual. Por ejemplo, en Efesios 1:8 dice, para ver la herencia de los santos. Nosotros los cristianos, más allá de que no lo vemos físicamente, pero sabemos que un reino nos espera. Tenemos la esperanza de la salvación. Vivimos en un gozo porque sabemos que aunque aquí pasemos necesidades, aunque aquí suframos maltratos, persecuciones, sabemos que cuando nosotros partamos de aquí o venga Cristo primero, estaremos con Él para siempre. Continúa la palabra diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios, cuando ve que andamos en rebeldía, Dios nos disciplina porque nos ama. Y nos ama porque no quiere Él que andemos en pecado, que permanezcamos en pecado. Entonces Él quiere que enderecemos nuestros caminos. Y Él nos disciplina porque nos ama. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso.
Celoso significa que es una persona que busca de Dios, que tiene una pasión por Dios. Y arrepiéntete, o sea, deja de pecar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está en la puerta y llama. Llama. No obliga a nadie, Él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha lo que dice aquí. Si alguno oye mi voz, o sea, el que quiere oír y abre la puerta, y el que quiere abrir, el que quiere, porque Dios no obliga a nadie. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la persona que quiere abrir la puerta, que la que Dios está llamando, porque la palabra dice que no hay ni uno que busque a Dios, Dios es el que nos busca, pero nosotros aceptamos ese llamado, aceptamos abrir la puerta que Dios nos da. Y dice, entraré a Él, que vendrá a ser morada en nosotros, y cenaré con Él, que Él nos va a alimentar, Él no nos va a alimentar, Él va a ser el sustento de nuestras vidas. Y Él conmigo, y nosotros estaremos con Él. Al que venciere, al que persevere hasta el fin, significa la palabra, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, o sea que vamos a reinar con Cristo. Así como yo he vencido, Cristo ha vencido la muerte, y me he sentado con mi Padre en su trono, que está en el cielo, el que tiene oído, oído espiritual, oiga, ponga en práctica lo que ha escuchado, lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay que tomar en cuenta lo que Dios nos advierte. Y nosotros somos la iglesia. Y lo que Dios nos dice que debemos escuchar, y dice la palabra oiga, que debemos hacer. Entonces de esta forma terminamos el capítulo 3 de Apocalipsis. Y si Dios quiere y lo permite, como dice en Santiago, que no debemos hacer planes sin decir que si Dios quiere, mañana subiremos el capítulo 4 de Apocalipsis hasta culminar los 22 capítulos, si Dios así y lo quiere y lo permite. Así que bueno, espero que esto le haya sido de ayuda, les sirva, que aprender lo que quiere decir Apocalipsis. Y a partir del capítulo 4 trae muchas palabras y mucha simbología. Empiezan a ver ángeles, empiezan a ver tronos, empiezan a ver animales que describe la palabra, entonces hay que ver qué significan y qué quieren decir, si son literales o no. Entonces son cosas que hay que ir estudiándola con detalle, con cuidado, vigilar bien las palabras, observar, hay que ser atento a lo que quiere decir la palabra, a lo que ya lo dijo en el Antiguo Testamento. Como le dije en el primer capítulo, el Apocalipsis va de la mano con Daniel, y de otros libros que no se lo puede tomar Apocalipsis por aparte. Que sea una revelación no significa que no sea algo que se haya dado antes. Con la única diferencia que Apocalipsis está todo junto. En cambio en Daniel, en Isaías, va por parte dando la revelación. Así que bueno, espero que le haya servido y le haya sido de bendición. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Bendiciones.